Una instalación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos. Uno de los típicos registros meteorológicos que se miden son la temperatura, presión, humedad, velocidad del aire o dirección, cantidad de lluvia, etc. Es necesario conocer bien los elementos que la componen para poder buscar cuál es la mejor estación meteorológica. Los instrumentos comunes y variables que se miden en una estación meteorológica incluyen el termómetro, instrumento que mide la temperatura en diversas horas del día. Barómetro, mide la presión atmosférica en la superficie. Pluvímetro, mide la cantidad del agua caída sobre el suelo por metro cuadrado en forma de lluvia, nieve o granizo. El higómetro mide la humedad relativa del aire y la temperatura del punto de rocío. Piranómetro, medida de la radiación solar global, la directa más la difusa. Heliógrafo, mide las horas luz del día. Anemómetro, mide la velocidad del viento. La veleta es el instrumento que indica la dirección hacia donde va el viento. Nefobasímetro mide la altura de las nubes, pero solo en el punto donde éste se encuentre colocado. Los tipos de estaciones meteorológicas. Lo primero que hay que resaltar es que depende del tipo de aparato que sea una estación, puede ser digital o analógica, profesional, doméstica o portátil. Pluviográfica. Esta estación registra de forma continua las precipitaciones, ya sean de nieve o de lluvia. Pluviométrica es similar a la anterior, ya que mide las precipitaciones de lluvia o nieve, pero solamente entre dos mediciones que se hacen de manera consecutiva. Termómetro. Esta estación solo puede medir la temperatura y la humedad del ambiente. Evaporimétrica. Puede medir y registrar la evaporación efectiva. Para ello se utilizan distintos instrumentos de medición como el anemómetro, el pluviómetro, el termómetro, entre otros. Termopluviométrica. Esta registra los datos sobre precipitaciones y temperatura. Normalmente está compuesto por un termómetro para que se puedan tener datos sobre la temperatura de cada día y también por un pluviómetro que es el que se encarga de medir las precipitaciones. Agrometeorológica. Esta mide las variables meteorológicas, fenológicas y biológicas para establecer conexiones entre fauna, flora y el clima. Un mareógrafo es un medio o instrumento que nos permite registrar de forma numérica, gráfica o digital los movimientos verticales del mar. El movimiento más visible del mar es el oleaje, producido generalmente por fenómenos atmosféricos como el viento y variable en función de la configuración geográfica costera. El nivel del mar es un parámetro que se aplica en el control de procesos dinámicos costeros, el cambio climático, navegación marítima, obras portuarias, aplicaciones geodésicas y medioambientales, control de tsunamis y actividad volcánica. Además, en la actualidad, la medida del nivel del mar con un mareógrafo y un receptor GPS de forma simultánea en la misma ubicación permite controlar los movimientos verticales de la costa y el cambio global del nivel del mar. El mareógrafo clásico se trata de un flotador que va montado dentro del cilindro agujerado en la parte inferior. El agujero inferior permite la entrada de agua que llena el cilindro hasta el nivel del mar. Mediante el flotador se detecta el nivel y este es transmitido a un tambor que recoge la información actual.
Mediante el flotador se detecta este nivel y este es transmitido a un tambor que recoge la información continuamente. A la vez se utiliza un reloj para tener una referencia temporal de todas las mediciones efectuadas. Mareógrafo a presión mide la presión submarina en un punto donde se conoce la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Con estos datos se puede obtener la altura buscada. Mareógrafos acústicos miden el tiempo en el que una señal acústica recorre la distancia vertical entre el emisor y la superficie del mar que la refleja. De esta forma obtenemos la altura instantánea del mar. El mar abierto es un agente altamente corrosivo del que se debe resguardar cualquier instalación. La mayoría de las estaciones mareográficas se encuentran en el interior de los puertos. Cada estación consta de una caseta dentro de la cual se encuentra un pozo que conecta con el mar, ya sea directamente o a través de un sistema de filtrado que evita registrar el oleaje. Sobre el pozo se sitúa el sistema de medida. Siempre que es posible quedan instalados 2 sensores por estación, asegurando así series temporales continuas de datos y detección de posibles errores instrumentales en la medida. Para medir se necesita un punto de referencia, denominado punto principal de referencia. La elevación de las mareas se calcula tomando como referencia una elevación base nivel. Los planos de referencia de mareas varían según el lugar y se definen en términos de ciertas fases. La altura mayor alcanzada se denomina plejamar y la menor bajamar. La diferencia entre ellas equivale a la amplitud.